¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué día? ¿Qué día? Bueno, ustedes seguramente han estado pegados a la señal de Canal N, que ha tenido una programación especial luego de la renuncia finalmente presentada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en un mensaje a la Nación. Luego han visto ustedes que a través de la Junta de Portavoces se ha informado que el Congreso mañana en el Pleno va a aceptar la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, así que todos estos rumores de que no y que lo iban a vacar de todas maneras, bueno, ya han sido totalmente desterrados y mañana la convocatoria del Pleno es para las 4 de la tarde. El presidente del Congreso ha dicho que esto es para que haya una sucesión continua, de tal manera para que no deje de existir un presidente de la República en momento alguno. Así es, entonces van a parar, entendemos que unas horas después, a las 8 o 9 de la noche, suspenden la sesión hasta el día viernes, porque en las primeras horas del viernes está llegando el señor Martín Vizcarra, y luego continuarán la sesión, aceptará el Pleno del Congreso la renuncia de manera oficial de Pedro Pablo Kuczynski, y en ese momento, bueno, será nuestro nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, que no ha dicho nada, ni un tuit, ni hola, nada. Bueno, eso fue un acierto en las últimas semanas, creo, ¿no? Ahora, ¿no? Sí. Viendo para atrás, pues sí, ¿no? Pero bueno, esperamos que sea así acertado en los próximos meses y años. Bueno, y falta saber en qué momento el gabinete deja en efecto de tener funciones como tal, porque si el presidente renuncia, el gabinete en el que depositó su confianza tiene que seguir ese mismo camino. Pero bueno, esas son todas incógnitas que o dudas por lo menos que vamos a despejar. Detalles administrativos, podríamos decir. No, como impacto político de todas maneras. Definitivamente, claro. Muy bien, vamos a empezar el programa de hoy con una entrevista al presidente de CONFIEP, Roque Benavides. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y la primera pregunta que le queremos hacer es si a su juicio de los escenarios posibles, a partir de lo conocido ayer, el de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski le parece el mejor. Bueno, ante los hechos sucedidos de los audios y los videos, es evidente que el pueblo peruano está sufriendo una indignación de lo que ha sucedido, y si es que había dudas de que lo iban a vacar o no al presidente Kuczynski, como que de hecho había dudas, si se llegaba al número de votos, es evidente que los audios han precipitado esta renuncia. Yo creo que si es que el presidente no renunciaba, iba a ser vacado por una amplísima mayoría. Y eso era, digamos, más traumático para el país que la renuncia. Yo creo que la renuncia era menos traumática, pero evidentemente el presidente Kuczynski no estaba dispuesto a renunciar. Lo que creemos nosotros, creo yo, es que lo más traumático hubiese sido que renunciara el presidente Kuczynski, renunciaran sus dos vicepresidentes y que hubiera que llamar elecciones. Vamos a ver ahora qué pasa con el presidente Martín Vizcarra y que organice un gobierno que tendrá que ser de ancha base y que por supuesto los partidos políticos representados en el Congreso de la República no se podrán poner de perfil. Yo creo que base? Porque mucho se está hablando sobre ancha base. Bueno. ¿Pero qué significa ancha base? Convocar, bueno, de hecho que tiene que reunirse apenas llegue el señor Martín Vizcarra, primero con las bancadas, ¿no es cierto?, con el Congreso de la República, pero después, ¿qué es ancha base? ¿A quiénes debería convocar en este nuevo gabinete? Bueno, ancha base ciertamente significa mucho más que los congresistas Pepe Causa, ¿no? Y creo yo que tendrá que ser gabinetes conversados con las fuerzas políticas, y con la mayoría, las que están en el Congreso. Eso es lo que dice, y ese es el mandato de la democracia peruana, ¿no? No hay otra. Conversar con Keiko Fujimori, y bueno, obviamente creo que no convendría tener a un congresista fujimorista en ese gabinete, pero sí conversar con Keiko Fujimori, con Alan García, si es que tiene ya representatividad, no sé ya, pero bueno, alguien del APRA, ¿no? Acción Popular, Alianza para el Progreso. Y decirles, bueno, ustedes qué nombres proponen. Las dos izquierdas. Las dos izquierdas. Por supuesto. ¿Ustedes qué nombre proponen? ¿Qué personas piensan? ¿O ya debería venir el señor Vizcarra más o menos con unas ideas fijas de quiénes deberían habría que preguntarle al señor Vizcarra. Yo pensaría que se tiene que conversar un gabinete y ver de conciliar criterios y quiénes son las personas adecuadas para los distintos ministerios. Hay algunos que hablan, perdón Mario, hay unas personas que hablan de que se tienen que ir todos, que lo que tendría que hacer el señor Vizcarra es conversar con el Congreso de la República, decir que hemos llegado a tal crisis política, porque lo que hemos visto es congresistas, ¿cierto? Congresistas los que estaban ofreciendo
algunas facilidades a través del Ejecutivo para que no votaran a favor de la vacancia. Y son parlamentarios, y ya hemos visto a 12 de ellos que se fueron, que probablemente se hayan ido por lo mismo, no lo sabemos. Pero también hay algunas voces que dicen que el señor Vizcarra debe venir, conversar con el presidente del Congreso, decirle esta situación no da para más, voy a presentar mi carta de renuncia para que usted asuma la presidencia y convoque a elecciones. No, pero lo constitucional es que si es que él presenta su carta de renuncia, entra la señora Mercedes Arauz. Perdóneme, hay acá un orden constitucional que sí, creo que es indispensable. ¿O ha dicho lo contrario en estas horas? No lo sé. ¿Se va a quedar? Indispensable respetar el orden constitucional. No, eso no cabe duda. Por eso le digo que hay quienes le están pidiendo al señor Vizcarra que llegue, hable con el señor Galarreta, que renuncie. Mercedes Arauz entendemos que no ha cambiado de posición y lo ha dicho desde hace 2 meses que ella renunciaría en caso PPK se alejara de la presidencia y ya lo es. Si lo vacaban, no si renunciaba. De repente el hecho de la renuncia puede cambiar su perspectiva. Esa es una posición muy respetable. Creo que no contribuiría a la estabilidad política. Yo creo que la Constitución contempla que el vicepresidente, ante la renuncia del presidente, asume la presidencia, tiene que hacer un gobierno y convocar ministros y, por supuesto, trabajar de la mano con el Congreso de la República. Una de las críticas que yo haría a estos casi 2 años del presidente Kuczynski es que los ministros se quejaban de que el Congreso no los dejaba trabajar, cuando en el fondo lo que tiene que hacer el Ejecutivo es coordinar con el Legislativo. Eso es lo que sucede en una empresa, en una institución o en un país. Pero a propósito de la idea del gobierno de ancha base, el voto del 2016 no solamente era por un candidato y sus vicepresidentes, sino por una orientación de gobierno, cómo tenía que ser conducido ese gobierno. Me imagino que si se demuestra impracticable la viabilidad del señor Kuczynski como presidente, que es lo que ha ocurrido, eso no afecta a la orientación del gobierno. La responsabilidad de quien candidateó en el mismo ticket es sostener esa misma orientación. Bueno, yo creo que el Perú está claro en la orientación que se le debe dar. Dentro de un sistema democrático de respeto, tiene que haber una orientación a una economía social de mercado, a una apertura de mercados y, por supuesto, a crecimiento de la economía que permita dar bienestar a la base gente. ya se estrecha un poco porque ni Nuevo Perú ni el Frente Amplio están en ese espíritu y lo de Acción Popular lo podemos discutir. Bueno, la verdad es que habrá que ver, pero yo sinceramente creo que la mayoría en el Congreso está claramente orientado hacia una economía social de mercado. Entonces, quienes deberían conformar ese gabinete deberían ser integrantes o cercanos a agrupaciones políticas que tienen la mayoría en el Congreso y no Pero es que eso no quiere decir que solamente ellos puedan participar. Hay carteras donde podrían participar los grupos de Nuevo Perú y Frente Amplio. Yo creo que hay que convocarlos a todos. Yo creo que en el Perú hay que aprender a decir que no somos enemigos, sino somos adversarios políticos, y en ese ser adversarios pueden haber criterios comunes que pueden llevarnos a un ambiente más adecuado. Y daría la impresión de que en efecto ese es el ánimo en las bancadas del Congreso. Yo creo que el compromiso que están asumiendo a la hora que se ha hablado de la vacancia es que tienen que participar con el señor Vizcarra. Si es que al señor Vizcarra no se le da el apoyo... ha sido casi entusiasta frente a esa posibilidad. Ahí estamos, pero perdónenme, quien ha presentado la moción de vacancia en diciembre y ahora ha sido Frente Amplio también. Y Nuevo Perú también se ha pronunciado a favor de la vacancia. Entonces, si es que se presenta a través de la vacancia o plantean la vacancia, tienen que tener una alternativa ante el pueblo peruano de respaldar la alternativa a esa vacancia. Okay, y no ve posible esta alternativa, no me respondió sobre esto que también se está diciendo mucho, que venga el señor Vizcarra, hable con el señor Galarreta, que se llegue a un consenso de que la situación política no es la más adecuada tampoco, y me refiero al Congreso de la República, y que renuncie el señor Vizcarra. La señora Mercedes Arauz dijo, nunca va a renunciar, Pedro Pablo Kuczynski no va a renunciar, pero bueno, ya renunció. Yo creo que ella tendría que renunciar también, según lo que ella ha dicho, no porque yo crea que es así, sino porque ella ha dicho eso.
porque ella debería quedarse, pero existe la posibilidad que también pueda renunciar y que asuma el señor Galarreta y que se convoque nuevas elecciones. ¿Usted cree que esta posibilidad no es la más adecuada, no debe existir? Pero, perdón, yo creo que sí contesté. Yo dije que esa alternativa genera mucho más inestabilidad que si es que el señor Vizcarra asume la responsabilidad para la cual fue elegido. Si es que creemos en la democracia, el señor Vizcarra fue elegido como vicepresidente para asumir la presidencia en el caso que no estuviera el señor Kuczynski. Ahora, el presidente Kuczynski se ha ido aumentando la remuneración mínima vital, lo que parece, digamos, un obsequio para quien asuma la presidencia a continuación. Bueno, ¿cómo interpreta ese gesto? Nosotros participamos pues en el Consejo Nacional del Trabajo y realmente hemos argumentado muy sólidamente que no tenía ningún sentido el incremento de la remuneración mínima y sobre todo teniendo en cuenta que el señor Humala, con una gran irresponsabilidad, incrementó 3 veces el salario mínimo sin que hubiera mayor productividad, sin que hubiera menor informalidad, que es uno de los grandes problemas en el mercado laboral. Yo creo que el presidente Kuczynski ha tomado pues su decisión con el ministro Barreda en una clara decisión política que no le va a generar ningún beneficio a él políticamente porque ya está muerto pues políticamente, y por supuesto al país le hace mucho daño porque el Perú tiene un problema de informalidad en el empleo. 72% del empleo en el Perú es informal, solo 28% del empleo en nuestro país es formal y por lo tanto el salario mínimo impacta solamente a ese 28% y en proporción muy menor. Entonces, realmente a quien se le está afectando es a aquellas empresas que están flotando con las justas en la informalidad, en la formalidad, y lo que puede suceder es que esto promueva más informalidad. Por eso es que nosotros en el Consejo Nacional del Trabajo nos oponíamos a este incremento. Pero eso lo sabe el presidente Kuczynski. Ese razonamiento lo entiende. ¿No? O sea, que solamente el 28%, tal vez el 30% es formal y que este aumento solamente va a beneficiar a ese 28% que no es nada. Entonces, si no es técnico, ni siquiera es tampoco popular, porque qué porcentaje de la población va a estar contenta. ¿Y por qué lo hizo? O sea, se ha aprobado hoy, en el Consejo de Ministros de hoy. Las centrales sindicales de nuestro país, representadas en el Consejo Nacional del Trabajo, sí pusieron presión para que se incrementara la remuneración mínima. Así que esto, a mi entender, es absolutamente una decisión política, no es técnica y por supuesto no nos va a beneficiar en lo más mínimo como país. Claro, pero la reflexión era, este tipo de decisiones políticas buscan sostener la popularidad de quien está en el poder. Alguien se está yendo del poder y adopta una medida de esa naturaleza, parece, insisto, un obsequio en el sentido... Dejar una bombita, más bien, claro, un regalito. Un regalito no muy generoso. Es un absurdo poco comprensible. ¿Y le sorprende eso de Pablo Kuczynski? Me sorprende porque él es un hombre que entiende perfectamente lo que es una economía de mercado y lo que es la informalidad. Los 3 grandes males en nuestro país, aparte seguramente de otros, son la informalidad, la corrupción y el centralismo. Y ciertamente la informalidad en el empleo es uno de los tantos y hay que promover que haya mucho más empleo formal. Incrementando la remuneración mínima no estamos promoviendo eso. ¿Y le ha sorprendido cómo ha actuado Pedro Pablo Kuczynski en estos casi 2 años de presidencia? ¿Pensaba que iba a ser mejor? ¿Pensaba que iba a ser así como hemos visto? ¿No le sorprendió en absoluto? ¿Qué reflexión le deja este tiempo de mandato? Yo solamente puedo hablar a título personal. Yo fui a disgusto a votar en segunda vuelta. Yo no voté ni por Kuczynski ni por Keiko en primera vuelta y ciertamente creo que se tenía la expectativa que con la experiencia del presidente Kuczynski este iba a ser un gobierno de lujo, se dijo. Bueno, evidentemente no ha sido un gobierno de lujo, ha habido muchos desatinos, ha habido muchos errores, ha habido mucha confrontación también, hay que reconocerlo, producto de una campaña presidencial sangrienta. Porque realmente las cosas que se dijeron no son aceptables y por supuesto a quienes fuimos con disgusto a votar lo tomamos en consideración. No se puede estar
enemistades, en enemigos. Tienen que haber adversarios, tiene que haber cierto nivel en la política peruana. ¿Y fue con disgusto a votar? Sí, claro. O sea, ¿fastidiado? Sí, sí. Yo pensé en un momento en votar enviciado. Sí, sí. Pero como seguramente muchos peruanos. ¿Y nos puede decir por quién votó? No. Ay, no. Pues a ver, porque es extraño. O sea, no tiene mayor importancia. Porque, digo, al final no voté viciado, voté por uno de los candidatos y nada, es un voto secreto, un voto de conciencia. Ok, ya me llama la atención, digo, que el presidente de la CONFIEP no haya votado en la primera vuelta ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Pablo Kuczynski. No, yo voté por Alan García en primera vuelta, porque consideraba que el segundo gobierno de Alan García había sido un magnífico gobierno. Y que lo podría hacer nuevamente bien. Así es. ¿Me equivoqué? Porque evidentemente el resto del pueblo peruano, solamente el 6% votó por él, nada más. Eso es. Está muy bien. Ahora, ya que hablan de campañas, perdón Mario, a través de las redes sociales que hemos anunciado que usted está aquí con nosotros, están preguntando nuevamente por el proceso que ahora se ha iniciado relacionado a Odebrecht. Sí. Porque ahora, digamos, esta frase de la señora Jenny Vilcatoma, luego de que conversara con el señor Figalo, de que Odebrecht pone y saca presidentes, pues calza preciso, ¿no? Porque hoy el señor Pedro Pablo Kuczynski se fue, porque todo esto empezó con Odebrecht, Westfield, First Capital, indulto, segunda vacancia, renuncia. Entonces, a través de las redes sociales dicen, bueno, ¿qué pasa con CONFIEP? Luego de todo lo que hemos visto, estamos hablando de corrupción, y en la campaña del 2011 hubo ahí la intención de CONFIEP de que no saliera el señor Ollanta Humala. No es así, no es así. La CONFIEP es la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Su principal objetivo es la defensa de la empresa privada y de la economía de mercado. Y lo que se hizo es una campaña a favor de la empresa privada, transmitiéndole al pueblo peruano las bondades que significaba todo lo que habíamos avanzado. Que eso se interprete como en contra de un candidato o a favor de otro, eso es pura especulación. Yo quiero contarles algo que no lo he dicho en ningún momento. Por ejemplo, cuando ha venido el Papa, nosotros hemos hecho una campaña para recaudar fondos para que el Papa pueda ir a Puerto Maldonado. Dígame ¿usted cree que eso tiene algo de malo? ¿Estamos sesgando opiniones? Nosotros levantamos dinero para hacer campañas a favor de la empresa privada, también hacemos campañas para que el Papa pueda venir a Madre de Dios y no tenga que ser financiado por los mineros informales. ¿Qué tiene de malo eso? La verdad es que yo creo que hay que diferenciar las cosas. Pretender decir que la CONFIEP, que recibe donaciones de una serie de empresas, una de ellas Odebrecht en el 2011, que fue bancarizada, que fue auditada, que fue recibida y se le dio un certificado de donación, que nosotros hemos actuado mal, que eso es corrupción, por favor, seamos muy claros y muy precisos. Ahí no hay absolutamente nada de corrupción y yo rescato a la figura del señor Ricardo Briceño, quien en ese momento no era presidente, pero que firmó el certificado de donación y se le está haciendo un escándalo político que ciertamente no merece y que no es justo. Pero sí está bien que la CONFIEP participe en las campañas electorales. No, es que no participa, la empresa no participa en la campaña electoral, participa dando un mensaje en favor de la empresa privada. Por favor, el resto es especulación. No, nosotros había dos candidatos. Entonces, a favor de la empresa privada era estar a favor de qué, porque la empresa privada no estaba postulando. No, pues, pero siempre se pueden dar mensajes para que el pueblo peruano tome su decisión. Es un mensaje sutil, pero un mensaje claro. Nosotros tenemos que mantener el esquema que hemos venido llevando a cabo y que ha permitido que la economía peruana crezca como ha venido creciendo todos estos años. No tiene nada de malo, no hay nada oculto y no hay nada de corrupción. ¿Y no le parecía que el candidato Ollanta Humala o la candidata Keiko Fujimori en ese momento iban a, digamos, respetar las pautas económicas para el empresariado? Nosotros lo que queríamos era dar un mensaje de defensa de la empresa privada. Evidentemente, una candidata como Keiko Fujimori tenía más un sesgo a favor de la economía de mercado
que el señor Ollanta Humala. Y el señor Ollanta Humala comenzó con un discurso muy radical que después lo moderó, seguramente producto de esa campaña y seguramente producto de esa moderación en su discurso es que salió elegido. De repente me podrían acusar o nos podrían acusar a la CONFIEP que hemos apoyado al señor Humala. Ok, Bien, bueno. vamos del pasado al presente, porque el futuro presidente Martín Vizcarra ha publicado un mensaje nos acaba en las de escuchar, redes. nos escucharon, sí. ¿Ah? Y dice: estoy indignado por la situación actual, como la mayoría de los peruanos, pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante. Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del país, respetando lo que manda la Constitución. El Perú, hashtag el Perú primero. Claro, bueno, es lo que estábamos pero esperando. Pero es lo evidente. El orden constitucional es que él tiene que asumir la presidencia. A mí me pareció pues de muy mal gusto decir traidores, porque Sí, pues. la verdad es que la lealtad que tenemos todos los peruanos, incluyendo el señor Vizcarra, es con el Perú, con el sistema democrático, con la Constitución del Perú. Y eso es lo que esperamos todos los peruanos. No esperamos inestabilidad producto de renuncias y de que se vayan todos. Ahora tendrán que ver en el Congreso de la República a quienes van a evaluar y a sentenciar y sabe Dios. Desaforar. O a sacar del Congreso. Venga, Eso además, tendrán que verlo. ¿Cómo va a ser ese Congreso? Ya lo vamos a conversar acá con nuestra Besa luego de la entrevista, porque va a regresar al Congreso. Está el señor Olechea, que ya hemos visto su tuit, la señora Mercedes Arauz, que es congresista, el señor Carlos Bruce, ¿es cierto? Y van a estar los Avengers que no están en medio directamente en el tema. Involucrados, hasta la señora Maritza García, ¿no? ¿Cómo va a ser ese parlamento? Bueno, tienen que haber en la política peruana, hay derecho a que hayan adversarios, pero no enemigos. Entre peruanos no podemos ser enemigos. Y nosotros desde la CONFIEP invocamos a que todas las fuerzas políticas trabajen en forma coordinada en beneficio del país. Eso es lo que está esperando el pueblo del Perú, estamos esperando todos los peruanos. Nosotros simplemente recogemos ese deseo de nuestro país de que las cosas vayan mejor para que haya más prosperidad, para que haya más educación, para que haya más salud, para que haya más trabajo, más chamba para la gente. Hoy día estamos sufriendo de desempleo. Por favor, no seamos insensibles. Muy bien. Muchas gracias al presidente de CONFIEP, Roque Benavides, por esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros siguientes invitados.